¿Qué tal, mis amigos? Este es su programa Carta Magna desde México, Distrito Federal, la ciudad más grande del mundo. En esta ocasión tenemos muchos y diferentes temas y la presencia del doctor Julio César Palacios, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este programa. Muy buenas tardes, doctor, buenas tardes. Buenos días, Freddy. Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna, que se transmite en www.icradio.wix.com radio, en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a un costado de la estación del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, y el equipo de Carta Magna, la licenciada Luz Areli Hernández Martínez y el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez. En los controles, el ingeniero Luis Huerta y nuestro organizador de los programas, Freddy Bogotá. El día de hoy trataremos el tema el derecho familiar, y en el panel de invitados tenemos a la licenciada en Derecho Maribel Leite Mancilla, la licenciada en Derecho Gabriela Elizárraga Vadillo y el licenciado en Derecho Cristian González González, proyectistas del Juzgado Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bienvenidos al programa Carta Magna. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. E iniciamos con el programa preguntándole al licenciado en Derecho Cristian González González, ¿qué es el derecho familiar y qué juicios se tramitan en un juzgado familiar? Buenos días. En el derecho familiar se van a regular todas las situaciones inherentes a la familia, y dentro de los juicios que se tramitan ante dichos juzgados tenemos las controversias, los ordinarios civiles, divorcios, jurisdicciones voluntarias y en fin todo lo relacionado con la familia, con los menores, incapaces, sucesiones, intestamentarios y testamentarios, y con las variantes que conlleva cada uno de dichos juicios con sus derivados incidentes. Licenciado Cristian González González, ¿nos podría explicar cómo se desarrolla un juicio de pensión alimenticia? Claro, las pensiones alimenticias se tramitan en vías controversias del orden familiar, que su característica es que desde que se presenta la demanda se ofrecen pruebas, se admite la demanda, se ordena emplazar a la parte demandada, quien a su vez con un escrito dará contestación a cada una de las prestaciones que se le están reclamando y ofrecerá sus pruebas. Se señala fecha de audiencia, se desahogan las pruebas, se dicta sentencia. Estos juicios por lo regular son cortos debido a la naturaleza de los mismos, que es para salvaguardar y dictar medidas provisionales para proteger a los menores o la prestación que se está reclamando, a diferencia de los ordinarios civiles que por su naturaleza pueden ser un poco más largos. Muchas gracias. Licenciado Cristian González González, la compañera Luz Areli Hernández Martínez le va a formular una pregunta. Buenos días, licenciado, bienvenidos al panel. ¿Cuáles son los parámetros en que se basa el Tribunal de Justicia para otorgar lo que es una pensión alimenticia? Bien, el tribunal tomamos en cuenta que los alimentos deben ser proporcionados a la capacidad económica del deudor y a las necesidades del acreedor alimentista. Esto se encuentra contenido en el artículo 311. Obviamente hay salvedades. Cuando no se pueden comprobar los ingresos del deudor, se va a tomar en cuenta su capacidad económica, así como el nivel de vida que hayan tenido tanto él como sus acreedores durante los últimos 2 años. Las pensiones por lo general se pueden fijar en porcentaje o en cantidad líquida. La cantidad líquida es cuando sus ingresos son variables y no se pueden de alguna forma tener la certeza o varían mucho de un mes a otro. Cuando es pensión es cuando tienen un ingreso fijo, cuando prestan sus servicios para alguna empresa en donde sus ingresos son perfectamente cuantificables. Muchas gracias, licenciado Cristian
González, el compañero Rubén Eric del Castillo Pérez le formulará una pregunta. Gracias, doctor. Bueno, bienvenido, licenciado González. Mire, yo quisiera hacerle la pregunta en relación, ¿qué es la guardia y custodia de los menores y cómo se tramita este procedimiento en los juzgados, licenciado? Claro que sí. La guardia y custodia se encuentra contenida dentro de lo que es la patria potestad, que la patria potestad no es otra cosa que la guardia y custodia de los menores. La patria potestad es general y la guardia y custodia ya es un poco más específica. Esto quiere decir que los padres, por naturaleza jurídica, tienen ambos la patria potestad, pero en algunos casos, cuando se llega a dar el divorcio o separación, para salvaguardar a los menores, se tiene que decretar la guardia y custodia para alguno de ellos. Esto significa que el padre que detente la guardia y custodia va a velar por el bienestar de los menores en cuanto a su educación, el cuidado y sano desarrollo, tomando en cuenta siempre el interés superior de los menores. Y para determinarla se toman en cuenta muchos factores, en donde el juzgador, para llegar a llegarse de elementos, puede tomar en cuenta desde periciales y escuchar al menor para determinar la vinculación que tiene con sus papás o quién de los dos es la persona más apta para detentarla. Con estas pruebas puede llegar de muchos elementos y tener una mayor certeza para salvaguardar el interés de los menores, porque nos dan mucha luz de cuanto a la personalidad o cuando se alegue que hay violencia o algo tan esencial como es la vinculación, porque hay algunos papás que no porque sean malas personas, pero simplemente no tienen la capacidad o la vinculación para poderse relacionar con los niños. Y se tramita en vía controversia familiar también, o en vía incidental cuando deviene de algún divorcio encausado. Muchas gracias, licenciado Cristian González González. Licenciada Gabriela Elizárraga Vadillo, ¿nos podría contestar una pregunta? Regularmente las mujeres son las que solicitan la guarda y custodia de los menores. ¿Puede un hombre solicitar la guarda y custodia de sus hijos? ¿Y cómo lo haría? Gracias, doctor. Buen día. Igualmente, sí, efectivamente, tanto el progenitor como la progenitora pueden solicitar, pueden demandar la guarda y custodia de los menores. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Esta se va a determinar en base a las circunstancias. Si el menor corriera algún riesgo al lado de la progenitora, el progenitor puede solicitar que le sea decretada la guardia y custodia siempre y cuando sea comprobable. Si bien es cierto que los menores están mejor bajo el cuidado y la custodia de las mamás, también es cierto que si hay un riesgo inminente para el menor, puede ser decretada a favor de su papá. Muchas gracias, licenciada Gabriela. ¿Y cuáles serían los parámetros o el criterio del juzgador para determinar cómo le otorgaría a un hombre la guarda y custodia de sus hijos? ¿Cómo determinar los parámetros? Como ya lo comenté, es por las circunstancias. Si de constancias de autos se desprende que el menor está bajo un riesgo inminente tanto físico como emocionalmente al lado de su progenitor, son situaciones que se toman en cuenta o son los parámetros que se toman en cuenta para determinar la guarda y custodia a favor del progenitor. Muchas gracias, licenciada Gabriela Elizárraga Vadillo. ¿Nos podría explicar cómo se desarrolla el procedimiento de un juicio testamentario? Sí, bueno, un juicio testamentario igualmente se tramita ante un juez de lo familiar, ¿sí? Se da inicio con el escrito inicial, la denuncia del juicio testamentario, y se exhibe a la par el testamento del cual se pretende sea declarado válido, ¿sí? Se convoca, se giran los oficios de estilo,
al archivo judicial y al archivo general de notarías. Esto es con la finalidad de tener la certeza de que no existe un testamento posterior principalmente al que están exhibiendo los denunciantes o el denunciante, según sea el caso. Una vez que se tienen los informes del archivo judicial y del archivo general de notarías, se señala fecha para la audiencia del 790 del Código de Procedimientos Civiles, donde se cita a los herederos para que se presenten a la misma, y en ella, si no existiera impugnación por alguno de los herederos, se declara la validez del testamento. Normalmente en los testamentos se nombra un albacea. Si se encuentra presente, se hace de su conocimiento el cargo que le fue conferido y manifiesta si es su voluntad aceptar y protestar el cargo, ¿sí? Una vez declarada la validez del testamento, se continúa con la sección segunda, que es de inventario y avalúos. En esta sección, el albacea, que es quien representa la sucesión, debe de exhibir las escrituras o los instrumentos notariales de los bienes que conforman la masa hereditaria. Debe de exhibir igualmente los avalúos, y una vez que los demás herederos, una vez acreditados esos bienes, se aprueba la sección, ¿sí? En el inter pueden existir incidentes de oposición, pero si no es el caso, se continúa con la sección tercera, que es la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, si los bienes producto de la sucesión generan algún fruto, el albacea está encargado de rendir las cuentas a los demás herederos para ver de qué manera lo van a distribuir. Una vez aprobada la sección tercera, si no hay oposición, se concluye el juicio con la sentencia, con la cuarta sección, que es de adjudicación de los bienes. En este caso, se va a hacer en los términos del testamento que fue exhibido con el escrito inicial de demanda, y se dicta la sentencia. Muchas gracias, licenciada Gabriela Elizárraga Vadillo. Nuestra compañera Luz Areli Hernández Martínez le va a formular una pregunta. Buenos días. ¿Cómo es gracias. el procedimiento de un juicio de desconocimiento de paternidad? Un juicio de desconocimiento de paternidad. Igualmente se tramita ante un juez de lo familiar, ¿sí? Es en la vía ordinaria civil. Este reconocimiento de paternidad lo denuncia el progenitor que esté interesado en que sea reconocido el menor. Reconocimiento, ¿sí? Entonces, como le comentaba, se promueve por la vía ordinaria civil, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es el escrito inicial, se ordena emplazar al demandado, y posteriormente, una vez que es emplazado, se cita para las partes para una audiencia de conciliación. Si no existiera la posibilidad o no llegaran a un acuerdo, a una conciliación las partes como tal, se abre un periodo a pruebas, ¿sí? En este periodo a pruebas es importante, y la prueba principal para determinar la paternidad es la prueba pericial del ADN. Con esta prueba, pues es la prueba más fehaciente para acreditar su pretensión, ¿sí? O bien el demandado para desvirtuarla, ¿sí? Una vez que se tienen los resultados y se ha dado cumplimiento con las pruebas ofrecidas, se dicta la sentencia respectiva, donde se decreta la paternidad, o bien que él no es el padre biológico del menor del que se está solicitando el reconocimiento. Claro que sí, mis amigos, estamos transmitiendo desde Iker Radio, de la capital de la República Mexicana. Este es un programa de la barra de variedades de la Asociación de Artistas con Talento Escénico. En esta mañana o en esta tarde, que ustedes nos pueden ver a cualquier hora del día o de la noche en nuestra señal, que es www.ikerradio.com
ike.com desde México. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Some days we don't know, close we come to the dark side. But if we keep pressing, no, you know we gonna see the light. Some days we don't know, how we gonna make it through the hard times. But if we keep pressing, no, everything will be alright. Everybody's watching, and I know they're waiting. Pressure's hard for me to take. I work too hard for me to break. Sometimes I get fed up, and I want to give up. But I keep on walking in the light, 'cause I know that everything will be alright. Some days we don't know, first we come to the dark side. No. But if we keep pressing on, you know we gonna see the light. Press on. Some days we don't know how we gonna make it through the hard times. But if we keep pressing on, everything will be alright. What if I stumble? What if I fall? Would you come and comfort me? Or would you be there at all? Well, I'm gonna keep my head up, keep standing tall, with my eyes up to the sky, past from darkness into light. Some days we don't know, Ike Radio. Ike Radio siempre presente en las redes sociales. Diagonal Ike Radio en Facebook o en Twitter, @Ike Radio. Porque tu opinión también es importante. Sí se puede o no se puede. Marca libre. Conocí a una chava, pero soy demasiado teto y no sé de qué hablarle. Entonces no se puede. Pero en el tema del tema hablan de muchas cosas. Entonces sí se puede. Aunque no tengo a dónde invitarla a salir. Entonces no se puede. Pero en Mamando En siempre me dan consejos de a dónde puedo salir este fin de semana. Entonces sí se puede. Ahora que nunca tengo dinero. Entonces no se puede. Pero en bolita me dicen qué onda con el deporte y así le puedo cobrar la apuesta al Chicarcas. Entonces sí se puede. Tenemos los temas más locos que otros no tienen. Entonces sí se puede. Tenemos la mejor música. Entonces sí se puede. Tenemos el compromiso de llevarte la diversión. Entonces sí se puede. ¡Claro que sí! ¿Cómo chingados no? Somos Marca Libre. Viernes de 2 a 3 de la tarde en Ike Radio. Tu respuesta en la web. Entonces sí se pudo. Este programa pertenece a Ike Radio. No lo escuches si estás amargado. Ike Radio despierta tu conocimiento. Los CDs fueron diseñados para grabar 72 minutos de música, porque esa es la misma duración de la 9ª Sinfonía de Beethoven. ¿Y qué? ¿Sabías tú? Movimiento poético. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina. Movimiento ciudadano. cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de... Ike Radio, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año, desde General Antonio León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. Ike Radio, tu respuesta en la web. Yo como tú soy diferente. Soy Ike Radio. Ike Radio, tu respuesta en la web.
Continuamos, mis amigos, aquí en Ike Radio con el doctor Julio César Palacios, que nos trae un tema hoy que es muy, muy, muy interesante para el público, para todos los cibernautas y para América Latina en general. Es el derecho familiar y los dejo en la grata compañía del doctor Julio César Palacios, que nos dice que continúa. La licenciada Luz Areli Hernández Martínez hará una pregunta a la licenciada Gabriela Elizárraga Vadillo. Sí, continuamos. ¿Es igual el procedimiento de un juicio testamentario y un juicio intestamentario? No, similar, pero no en todas sus etapas, ¿sí? En el juicio testamentario existe como tal un testamento, donde ya están designados los herederos o legatarios, ¿sí? En el juicio intestamentario igualmente se tiene que hacer una búsqueda en el Archivo General de Notarías, en el Archivo Judicial, pero en este tipo de juicios también se gira oficio al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para hacer del conocimiento de la beneficencia pública que se encuentra radicado el juicio intestamentario, ¿sí? Para el caso de que no existieran herederos, ¿sí? En el juicio intestamentario se lleva a cabo la audiencia a la que se refiere el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? En ella se lleva a cabo una información testimonial y posteriormente se dicta un auto declaratorio de herederos. En la audiencia del 790 de los juicios testamentarios se declara la validez del testamento que exhibieron los denunciantes, ¿sí? En el juicio testamentario, como ya lo comenté, se cita a los herederos reconocidos a la audiencia y a partir de la segunda sección, esta es muy similar. Igual se exhibe el inventario y el avalúo. La sección tercera es la de rendición de cuentas. En la cuarta sección, a la que se refiere donde se va a proceder a dictar la sentencia de adjudicación, esta es en el juicio testamentario es en términos del testamento exhibido, como ya lo mencionamos, y en el juicio intestamentario, a menos de que no exhibieran un convenio, se hace la partición en la misma proporción para todos los herederos que fueron nombrados en el auto declaratorio de la primera sección. Muchas gracias, licenciada Gabriela. El compañero Rubén Eric del Castillo Pérez le hará una pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, licenciado, volviendo a lo que es el divorcio, ¿qué es el divorcio incausado? Bien. Adelante. El divorcio incausado es la institución jurídica para la disolución del vínculo matrimonial, que bien como su nombre lo dice, incausado, sin causa, no hay que justificar ya ninguna causa para que se dé la disolución. Esta puede ser promovido por mutuo consentimiento o de forma unilateral, ya con la simple manifestación de alguna de las partes de no querer continuar con el vínculo matrimonial, ¿sí? Cuando lo promueven ambos, exhiben su convenio ajustado al artículo 267 del Código Civil. Entonces, una vez que se da cumplimiento con todos los requisitos de este artículo, se llama a las partes a ratificar, ¿sí? A ratificar su convenio exhibido. Una vez que ratificaron y no queda ninguna situación pendiente, se procede a dictar la sentencia donde se decreta la disolución del vínculo matrimonial. Cuando lo promueve uno y exhibe su propuesta de convenio, y la otra parte, el otro divorciante, exhibe una contrapropuesta y no coinciden sus convenios o hay alguna diferencia, se dejan a salvo sus derechos, pero el divorcio como tal se decreta y todas las demás situaciones inherentes las pueden tramitar en la vía incidental.
también existe cuando demanda una de las partes, o solamente cuando es unilateral, y la otra parte, el demandado, no contesta, se le acusa la rebeldía, pero igualmente se decreta el divorcio. Igual, pues todas las situaciones inherentes a tienen que promoverse de igual manera por la vía incidental. Muchas gracias, licenciada Gabriela Elizárraga Vadillo. Yo quisiera preguntarle cuáles son las ventajas y desventajas de un juicio de divorcio incausado. Bueno, como ventajas del divorcio incausado, constituye un mecanismo legal de más agilidad y menor desgaste para las partes, ¿no? Entonces, con ya no es necesario hacer juicios tan largos o que se lleven a cabo juicios tan largos y obviamente otra de las ventajas pues es el desgaste emocional tanto de los menores, si es que hay menores involucrados, y de las partes, al no tener que nombrar ya a un cónyuge culpable. Y entre las desventajas pues únicamente es que las demás situaciones como guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas, se tienen que tramitar por cuerda separa. Otra de las desventajas, si nos vamos al aspecto social, pues es que obviamente en este aspecto no constituye un beneficio, mucho menos para las partes ni los que están involucrados. Con esta modalidad del divorcio incausado, las familias se han convertido en núcleos disfuncionales y obviamente esto trae aparejado otro tipo de consecuencias ante la sociedad por esa desvinculación del matrimonio. Gracias, licenciada Gabriela Elizárraga Vadillo. Tenemos también en el panel de invitados a la licenciada Maribel Leite Mancilla. Bienvenida, licenciada Maribel. Buenos días, licenciado Julio. ¿Cómo se desarrolla un juicio de reconocimiento de paternidad y cuál es la diferencia de un juicio de desconocimiento de paternidad? Bueno, el juicio de reconocimiento de paternidad se inicia por la persona, o ya sea mamá o quien represente al menor, o en su caso por el mayor de edad. Es una demanda que se tramita en la vía ordinaria civil. Una vez admitida la demanda, se ordena emplazamiento al presunto padre y a se le conceden 15 días para que conteste la demanda. Una vez que la contesta, pues se señala audiencia previa y de conciliación, y tiene por objeto pues tratar de conciliar a las partes. Si no se llega a ninguna conciliación, se abre el juicio a prueba, y es por un término de 10 días, en el que las partes pues aportan las que ellos consideran pertinentes. Una vez transcurrido este término, se dicta un auto de admisión de pruebas en el que se ordena el desahogo de las mismas. En este caso, el medio idóneo pues es la prueba de genética de ADN. Hay situaciones en las que a veces los litigantes no la llegan a ofrecer como medio de prueba, pero cuando se trata de menores de edad, el juzgador puede allegarse de ese elemento de prueba y ordena que se realice la admisión de esa prueba. Una vez que en este tipo de juicios también es muy importante porque ofrece como una pericial única. Esa es una pericial que puede ofrecerla a cargo de un auxiliar de la Administración de Justicia, y en este caso pues se les cita a las partes, se les hace saber que deben de comparecer. En el caso de que no llegaran a comparecer, pues también es muy importante en este tipo de juicios, porque si no llegan, se tienen por ciertos los hechos de la parte contraria. O sea, en este caso, si ella está argumentando pues que es el padre y él no comparece, pues se le tiene por cierto que él es el padre y se le hace efectivo ese apercibimiento. Una vez que ya están desahogados todos los medios de prueba, pues se pasa se señala una audiencia en la que se desahogan estos, se oyen alegatos, cada una de las partes expone lo que a su derecho corresponde,
se cita para la sentencia. Nuestro término para dictar en ella son 15 días. Y en ella pues ya valoramos todos los elementos que nos dan para determinar si en verdad es el padre o no es el padre, y en su caso ordenar el reconocimiento que se haga ante el registro. Y ahora la diferencia con el desconocimiento de paternidad pues es en el sentido de que en el juicio de desconocimiento se llama al padre, a la madre y al menor. En este caso el menor es representado por un tutor que es designado por el juez, y se le hace saber al tutor para que comparezca ante la presencia judicial si acepta ese cargo. Si acepta el cargo, bueno, ya él tiene que comparecer y representar al menor en los términos, ofrecer sus pruebas y defender en todo caso pues los intereses del menor, lo que más convenga a este. Muchas gracias, licenciada Maribel Leite Mancilla. Nuestro compañero Rubén Eric del Castillo le hará una pregunta. Gracias, doctor. Licenciada, bienvenida. Mire, mi pregunta es, ¿qué es la patria potestad, licenciada? Bueno, la patria potestad es el conjunto de facultades y deberes que se conceden a los padres, en este caso que es en primer término quienes ejercen la patria potestad. La ley pues establece grados en el caso de que no existiera alguno de ellos a quienes corresponde. En primer término pues corresponde al padre, a la madre, y ya si no, en su caso pues a los abuelos paternos o maternos, depende de quienes sean en orden de grado o de acuerdo al interés del menor. Nos dice el doctor Julio César Palacios que vamos a hacer un pequeño corte, y acuérdense, mis amigos, que estamos transmitiendo desde aquí IKE Radio todos los martes a las 3 de la tarde, hora México, para América Latina y el mundo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Sí, mis amigos, estamos en IKE Radio desde México, Distrito Federal, la ciudad más grande de América Latina. Estamos en el programa Carta Magna, y en esta edición que la comanda el doctor Julio César Palacios, y nos dice a continuación qué es lo que sigue. Muchas gracias, Freddy. La licenciada Maribel Leite Mancilla continuará la respuesta que formuló la pregunta del licenciado Rubén Eric del Castillo, ¿qué es la patria potestad? Bueno, como habíamos comentado, es un conjunto de derechos, facultades, pues que la ley le confiere al padre o la madre sobre la persona y bienes de los hijos menores de edad o menores no emancipados, para permitir el cumplimiento de sus obligaciones. Puede ser sobre pues esta más bien es en general, es sobre todo lo que incluye respecto de la persona del menor y los bienes que en su caso llegara a tener, ya sea que haya obtenido por trabajos que haya realizado o por medio de herencias que pues en su caso le hubieran asignado. La patria potestad, bueno, es una figura que existen circunstancias en las que puede ser suspendida o puede decretarse su pérdida. La ley nos establece las hipótesis en las que es procedente la suspensión únicamente, y una vez que se han erradicado estas situaciones, pues pueden recuperar patria potestad, y en el caso de la pérdida, bueno, únicamente es una situación en la que se puede recuperar, que es cuando hay incumplimiento de deberes alimentarios y esto se cumple. En todos los demás casos pues ya no es recuperable. Se decreta en sí la pérdida. En el caso de la pérdida tenemos también una situación que muchas veces, dependiendo del interés superior del menor, aun cuando se podría considerar que pierde todos esos derechos, por derecho del menor y atendiendo a su interés, se concede un derecho de convivencia. Aunque pierda todo lo demás, pero por ser un derecho del menor, él es el que tiene el derecho a ver al papá y a poder convivir con él, ya dependiendo pues de las situaciones en que se encuentre, de las circunstancias y el juez como le determine conveniente. Muchas gracias, licenciada Maribel Leite Mancilla. Nuestra compañera, la licenciada Luz Areli Hernández Martínez, también le quiere hacer una pregunta. Claro que sí, doctor. ¿Un padre o madre puede demandar la pérdida de la patria potestad? Sí, cualquiera de ellos puede demandar la pérdida de patria potestad.
Aquí la cuestión es que si alguno de ellos afecta sus conductas, más bien sus conductas pueden afectar el normal desarrollo del menor, cualquiera de ellos puede instaurar un juicio de pérdida de patria potestad, o incluso la persona que tenga bajo su custodia o cuidado al menor, que pueden ser los abuelos paternos, abuelos maternos, dependiendo de las circunstancias en que se encuentra el menor. Si esto afecta su desarrollo, puede demandar. Muchas gracias, licenciada Maribel Leite Mancilla. Yo quisiera preguntarle ¿cuándo y cómo se puede demandar la cancelación de una pensión alimenticia? Bueno, la cancelación de una pensión alimenticia, el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles nos establece que una determinación, ya sea firme o definitiva, puede modificarse en la vía incidental cuando cambian las circunstancias. Ajá. En este caso, pues sería un incidente por medio de una demanda incidental de cancelación de pensión alimenticia. Ajá, es muy parecido a un, podríamos decir, un juicio pequeño dentro del juicio, donde se establecen las circunstancias por las cuales se solicita la cancelación. Ajá, se otorgan 3 días, una vez admitida esa demanda incidental, se otorgan 3 días al demandado incidental para que argumente lo que a su derecho corresponde. Ajá. Él ofrece sus pruebas para tratar de justificar el por qué no es procedente su cancelación, y una vez que ya se desahogan esas pruebas, pues se cita para sentencia y se determina si es procedente la cancelación de pensión. El artículo 320 del Código Civil nos dice cuáles son las causas por las que es procedente una cancelación. Entre ellas tenemos cuando el que tiene la obligación ya no tiene medios para cumplirla, o sea, puede ser que se haya quedado incapacitado, cuestiones que no pueda laborar, entonces ya no tiene de dónde allegarse recursos para poder cumplir con esa obligación. O cuando el que recibe los alimentos deja de necesitarlos. En este caso es cuando el alimentista ya ha terminado sus estudios, inicia su actividad, una actividad laboral, entonces se entiende que pues tiene recursos que ya no puede, ya no requiere de que se le esté administrando, ¿no? Sino que él directamente ya se los puede llegar. Ajá. En el caso de violencia familiar, cuando son inferidas por el mayor de edad al que le dan alimentos. O sea, en este caso, si el hijo infiere agresiones al padre, infiere violencia familiar al padre, que es el que le da los alimentos, pues en este caso es procedente, ajá, que se le cancele la pensión alimenticia. Otra circunstancia es que tenga una conducta viciosa, o sea, que el alimentista, el que está recibiendo los alimentos, tenga una conducta viciosa, que no tenga una buena aplicación en el estudio, o sea, lleve calificación 6, 5, o sea, no se acorde cronológicamente con su edad, o sea, su edad varía mucho entre el grado que está estudiando y la edad que tiene. En este caso también es procedente la cancelación. Y si el alimentista, la otra cuestión es si el alimentista abandona el domicilio del que debe dar los alimentos. En esta hipótesis generalmente encontramos a lo que son los concubinos o lo que son las cónyuges, ¿no? Que abandonan muchas veces el domicilio del esposo, del concubino, y pues si no justifica los motivos por los cuales se salió del domicilio, pues es procedente se les cancele la pensión alimenticia. Y la otra que nos establece pues es los casos que determine la ley, y en este caso pues nos determina el artículo 288 en caso de divorcio las causas por las cuales es procedente ya no se le otorgue pensión alimenticia al excónyuge, ¿no? Y es cuando ésta contrae nuevas nupcias, se une en concubinato, o bien cuando el término de duración del matrimonio al que tenía derecho pues ya concluyó, o sea, si transcurre el mismo término que ha dado alimentos por el mismo que duró el matrimonio, pues en este caso ya es procedente, se cancele la pensión alimenticia. Igual sucede con el concubinato, si ya transcurrió el término por el que duró el concubinato, pues es procedente una cancelación. Muchas gracias, licenciada Maribel Leite Mancilla. Nuestra compañera Luz Areli Hernández Martínez quiere hacerle una pregunta. Gracias, doctor. Con el nuevo juicio de divorcio incausado, si los cónyuges no adquirieron bienes muebles o inmuebles y si la mujer no trabaja, ¿puede demandar una pensión alimenticia? Si ella tiene una presunción, o sea, la cónyuge siempre tiene una presunción de necesitar alimentos.
Independientemente de que haya trabajado, hayan adquirido bienes o no hayan adquirido bienes, existe una presunción a su favor. En este caso, el artículo 288 nos dice los casos en los que es procedente, se determina una pensión alimenticia, y es cuando ella se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, o bien esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes. En estos casos, en quien tiene la carga de demostrar esas situaciones, o sea, que se dan estas hipótesis para que no tenga derecho, pues es el cónyuge. El cónyuge es el que debe demostrar pues que ella no se dedicó a las labores del hogar, que ella estuvo trabajando, o que no tuvieron hijos, o que sí tiene bienes, porque ella tiene una presunción, y esa presunción es la que le da ese derecho a poder demandar pensión alimenticia. Mancilla, nuestro compañero Rubén Eric del Castillo Pérez también quiere hacerle una pregunta. Gracias, doctor. Licenciada, ¿la concubina puede heredar en un juicio de intestado? ¿Tiene esa capacidad? Sí tiene ese derecho. El artículo 1635 del Código Civil nos establece que es un derecho que adquiere por haber vivido en concubinato, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos que nos establece el mismo Código Civil, que es en su artículo 291, que es que ambos concubinos hayan estado libres de matrimonio, que hayan durado por lo menos en esa relación constante y permanente por lo menos 2 años, y que además, bueno, este término no es necesario si tuvieron hijos, lo que se acredita pues con un acta de nacimiento del hijo, y en este caso ya no es necesario el transcurso de ese tiempo, demostrar ese tiempo. Una de las formas en las que podemos demostrar que están libres de matrimonio, pues son las constancias de inexistencia de matrimonio, que es lo que generalmente se solicita cuando se tramita o cuando ellas denuncian, ¿no?, una sucesión del concubino, que nos acrediten pues que con esas constancias que ninguno de los dos contrajo matrimonio, o que si bien contrajeron, bueno, ya fue disuelto y ya transcurrió aparte ese término para que se dé el concubinato. Muchas gracias, licenciada Maribel Leite Mancilla. Gracias. Hemos tratado el tema del derecho familiar con nuestros invitados, la licenciada en Derecho Maribel Leite Mancilla, y aclaro el apellido de nuestra otra invitada, la licenciada en Derecho Gabriela Elizarrarás Vadillo, y el licenciado en Derecho Cristian González González, que son proyectistas del Juzgado Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Freddy, ¿quieres hacer alguna pregunta a nuestros invitados? Me gustaría, porque por ahí ando yo con algún problemilla. Es necesario, perdón, ando un poquito afónico, es necesario que se le dé una pensión alimenticia a un hijo o una hija si la persona ya es de la tercera edad. También existe presunción a favor de los mayores, personas de la tercera edad. Sí hay presunción. El artículo 281 nos dice que también. Sí, porque supuestamente el caso mío y el caso de muchas gentes es que después de los 70 años, tengo yo entendido, no sé, no conozco la ley, soy ignorante dentro de la ley, pero alguien me comentó que después de los 70 o 68 años ya no puede dar una pensión alimenticia el padre. ¿Por qué? Primeramente porque ya no trabaja, segundo porque ya es mayor de edad, o sea, tiene la edad de los 68 años en adelante, y tercero, si no tiene económicamente no puede hacerlo a los recursos, porque lo obligan. Reformulo tu pregunta. Sí, jurídicamente creo que quieres preguntar cuando el acreedor que es un hijo y el deudor ha alcanzado la situación que tú estás diciendo de que ya es mayor de 70, 75 años, es si existe la obligación para ese deudor alimentario proporcionar alimentos.
Así es la pregunta. Sí, o sea, más concretamente, ¿tiene obligación una persona de tercera edad de darle la pensión alimenticia a un hijo? Bueno, obviamente va a depender de la edad del hijo, si el hijo está incapacitado, porque si el hijo está incapacitado, esa obligación nunca se la va a quitar. ¿Sí? Aunque sea mayor de edad. Aunque sea mayor de edad. Y máxime si hay recursos, porque, bueno, hay que también establecer la capacidad económica del deudor alimentario. ¿Sí? En este caso, pues hay personas que aunque son mayores de edad, tienen una pensión. Entonces, en este caso, si hay esa presunción, si hay un incapaz, si hay un menor de edad, pues sigue teniendo esa obligación. Ahora, en el supuesto caso que la persona ya trabaje, que ya sea mayor de edad esa persona y trabaje. No, ya no. En este caso es uno de los supuestos que nosotros establecemos, ¿no? Que ya carece, ya tiene los medios para llegarse de esos recursos. ¿Habría que probar eso? Sí, habría que probarlo también. Si hay un decreto de pensión alimenticia y lo que quiere es quitarla, habría que probarlo. Ajá. Que está trabajando esta persona. Está trabajando esta persona. La otra pregunta, le ha pasado a mi compadre, le ha pasado a muchísimas gentes, que la chica ha metido una persona a su casa, ha dormido con esa persona. ¿Qué pasaría en ese momento? Es complicado, como para demostrar el concubinato. ¿Hay testigos? Como para demostrar concubinato, que ya no tiene derecho, no le entendí. No, me refiero a lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo yo. Yo tengo una hija, ya pasó, es mayor de edad, la chica tiene todavía la pensión alimenticia, pero esa chica metió un hombre a su casa, siendo ya mayor de edad y teniendo la pensión alimenticia. ¿Qué incurre en que esta niña haya metido un hombre a su casa, a la casa del padre? Bueno, es que no es una circunstancia por la que se le pueda quitar una pensión, ¿sí? O sea, a menos que esa conducta sí se pueda considerar como viciosa, pero ya es una cuestión con otros elementos de prueba, ¿no? Demostrar que efectivamente la joven pues tiene, digamos, una conducta inadecuada. Así es. Sí, pero pues sí son cuestiones de demostrarlo ahí, y le digo, mientras esté decretada una pensión, pues todo se tiene que acreditar y demostrar en el incidente respectivo, ¿no? Todas esas circunstancias que usted quisiera hacer saber al juzgado. Perfecto. Ok, muchas gracias por su respuesta, muy amable. Seguimos con el doctor Julio César Palacios. ¿Nos vamos a un corte, mi querido? Claro que sí. Estamos como siempre aquí en Ike Radio, amigos, transmitiendo desde México, y si supuestamente llega la señal arriba a la red, será transmitido por la calle 106.4 FM de Bogotá, Colombia, emisora comunitaria que se enlaza los domingos con 174 estaciones de radio a nivel nacional y a nivel mundial. Continuamos y mis amigos nos vamos a una pequeña pausa en esta mañana y con esta afonía que ya no puedo. Gracias. Comentábamos fuera del aire muchísimas cosas que la gente ignora, en el cual a mí como productor de la barra de variedades de la Asociación de Artistas con Talento Escénico me da muchísimo gusto comentar y estar en reunión con diferentes personalidades jurídicas aquí en el estudio de Ike Radio. Continuamos, mis amigos, porque este programa está interesantísimo, y le cedo nuevamente los micrófonos al doctor Julio César Palacios. Muchas gracias, Freddy. Yo quisiera solicitarle a nuestros invitados que hicieran una reflexión, un análisis de su participación en este programa. Iniciamos con el licenciado en Derecho, Cristian González González. Licenciado. Gracias. Bueno, tocando el tema que comentábamos ahorita fuera del aire, hay muchas cosas que la gente como que no está muy empapada en materia jurídica desconoce. Hay algo que es importante y sí sería bueno puntualizar, por ejemplo, en cuestiones de alimentos y guardia y custodia, todo lo que tenga que ver con las controversias, no existe formalidad. Mucha gente no demanda o no ejerce acción porque desconoce el trámite o no tiene los medios para pagar un abogado particular. En estos casos se pueden acercar al tribunal y el tribunal da el servicio de darles una comparecencia. Esto es, se acercan a medida de salvaguardar o proteger a los menores cuando necesiten alimentos, guardia y custodia, o sean casos urgentes, se pueden acercar directamente al tribunal, se les toma una comparecencia y el tribunal, a través de sus instituciones auxiliares, se les
establece o se les da la facilidad de designarles un defensor de oficio. Estos defensores de oficio las van a asesorar a las partes gratuitamente y no tienen que erogar ningún pago por sus servicios. O sea, sería conveniente puntualizarlo para que mucha gente que esté en alguna situación de desamparo o de necesidad se pueda acercar para que se les pueda brindar el servicio. Los trámites son gratuitos y más que nada en materia de alimentos, que siempre se vela por el interés superior de los menores para que nunca se encuentren en una situación de desventaja, que es lo que ahorita más preocupa a todo el tribunal, proteger a los menores. Por eso si tienen alguna duda y eso se pueden acercar y es gratuito. Los alimentos se les va a decretar provisionalmente desde un principio. O sea, tampoco, bueno, mucha gente tiene la creencia de que los alimentos se las van a decretar hasta después de todo el trámite. Y no, por su naturaleza y que se necesitan y corren de momento a momento, desde que se presentan como medida provisional se les va a decretar alimentos para de esta forma proteger a los menores, que vuelvo a repetir es ahorita la prioridad, para protegerlos, salvaguardarlos y pues nunca se encuentren en desventaja. Gracias. Licenciado Cristian González González, escucharemos la reflexión de la licenciada en Derecho Gabriela Elizarrarás Vadillo. Muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente quiero agradecer su invitación a este programa, esperando desde luego que haya sido pues que sea útil para las personas que desconocen del derecho como tal, ¿no? Que principalmente es para la audiencia, para el tipo de audiencia para la que se elabora este tipo de programas. Ahora, bien, como comentaba el licenciado Cristian, es cierto, o sea, que no le dé temor a las personas a acercarse al tribunal, porque además de que se les da la preferencia, existe la Defensoría de Oficio y existe el DIF, son abogados del DIF, que su asesoría es gratuita para que ellos puedan acercarse y manifestar, plantear su situación, y estos se les designa un abogado, ¿sí? También existen abogados de la Facultad de Derecho que los asesoran y les instruyen qué es lo que tienen que hacer para demandar, no sé, su necesidad en ese momento, ya sea una sucesión, ya sea un juicio de alimentos, divorcios. Es importante que ellos estén enterados de estas situaciones, ¿no? Porque como bien lo comentaba, no siempre se están las posibilidades económicas de contratar un abogado. Eso sería todo y le agradezco su invitación. Muchas gracias, licenciada Gabriela Elizarrarás Vadillo. Escucharemos la reflexión de la licenciada en Derecho Maribel Leite Mancilla. Bueno, pues como ya han mencionado, bueno, las materias, la materia familiar pues es muy amplia, tenemos una gran variedad de juicios y bueno, el tribunal también pues hacerles saber que nos está preparando a todos, a todo su personal pues para poder desempeñar un mejor labor y asesoría y pues sí, asesoría en cierta forma, una mejor labor para garantizar pues que sean que sean más ágiles los procedimientos, que sean mucho más ágiles, que tengan mayor cercanía, ¿no? Los litigantes con el juzgador. En este caso ya los juzgadores ya son muy abiertos, muy accesibles para escuchar a todos los litigantes, ¿no? Hacerles saber esa parte, que también pues no, como mencionaban mis compañeros, pues no tengan temor a acercarse. Muchos juzgadores son muy accesibles a escuchar a las partes, ¿no? Y pues gracias por habernos invitado. Fue muy agradable esta experiencia de haber compartido con ustedes y pues compartir esta emisión, esta labor que desempeñamos, ¿no? Nosotros también. Muchísimas gracias a nuestros invitados y les reiteramos otra vez su presencia en este programa para futuras ocasiones, para que nos acompañen nuevamente. Escucharemos también una breve reflexión de nuestra compañera Luz Areli Hernández Martínez.
Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada les agradecemos su presencia a los invitados y nos sirve mucho porque, como bien sabemos, hay personas que no conocen del área del derecho, y con nuestra asesoría y nuestros conocimientos que les proporcionamos, esperemos que sea de su gran ayuda. Y nuevamente, gracias. Escucharemos también una breve reflexión de nuestro compañero Rubén Eric del Castillo Pérez. Gracias, doctor. Pues agradeciendo a los invitados del doctor y pues estos conocimientos tan constructivos que nos aportaron, puesto que aún nosotros como conocedores del derecho desconocemos algunas situaciones de manera procesal. Entonces, con sus aportaciones que nos acaban de decir, pues nos abren un poquito más nuestro pensamiento para poder ejercer esa abogacía de la mejor manera. Muchas gracias. También escucharemos los comentarios de nuestro organizador y productor, Freddy Bogotá. Me da muchísimo gusto, gracias doctor por Cada programa es maravilloso, cada programa estamos aprendiendo mucho y creo que estamos compartiéndolo con los cibernautas a nivel mundial. Me da muchísimo gusto que en esta mañana, porque se está grabando el programa, estén determinada gente de mucha clase acá en el estudio de Ike Radio. Gracias al doctor porque nos hace el favor de darle la bienvenida y también llamarlos para que estén en este programa. Muchas gracias, doctor. Estamos aquí en Ike Radio y nos despedimos para estar el día martes próximamente a las 3 de la tarde. Nuestro director, el joven Huerta, Luis Huerta, que está aquí como ingeniero también. Le damos un aplauso al ingeniero por esa labor que está haciendo. Cada programa del doctor Julio César Palacios de Carta Magna. Mis amigos, los dejo nuevamente con el doctor que se va a despedir del programa. Ha sido un placer estar aquí en el programa Carta Magna, exclusivamente para la divulgación de la epistemología jurídica. Cada día tratamos y trataremos temas relacionados con el derecho, especialmente para los estudiosos del derecho, y nuestro propósito es también que los no estudiosos del derecho, o sea, la gente que no son abogados y que no son estudiantes, que no son investigadores del derecho, puedan entender los temas que tratamos todos los días. Tratamos de poner todo nuestro empeño en la exposición de los temas y apenas somos nuevos en esta situación de la emisión del radio y esperamos nos disculpen algunos errores que hemos tenido, pero trataremos día con día de ofrecerles lo mejor que cada uno de los invitados y de los componentes de Carta Magna tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos como siempre, su amigo de siempre, Freddy Bogotá, transmitiendo Ike Radio desde México, la extraordinaria ciudad más grande y hermosa del mundo. Me da muchísimo gusto y la invitación cordial para los días martes a las 7 de la noche, que el doctor está dando unas clases de jurisprudencia aquí en el edificio de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias y recuerden que Freddy Bogotá los quiere gratis. Chao, chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.